China se acaba de robar el secreto de Coca-Cola. Desde hace décadas, mientras Occidente estaba distraído en Oriente Medio, China llevaba a cabo una guerra silenciosa en su contra, usando como primera arma el espionaje. Ese asalto a los secretos del mundo libre, con enfoque en Estados Unidos, no ha terminado e incluye sobre todo secretos industriales, de uso civil y comercial, por supuesto, sin dejar de lado los secretos militares. En el fondo, robar secretos tecnológicos occidentales es una admisión de que China no puede producirla del todo por sí misma y que necesita copiarla, pero al mismo tiempo, la eficacia y bajo perfil del espionaje chino delata la debilidad occidental. Pekín fue tan eficiente que una de sus químicas robó el secreto sobre cómo mantener la lata de Coca-Cola sin daño, a pesar de su contenido líquido. Sin embargo, el objetivo último de la disimulada guerra china contra Occidente es militar y se divide en dos fases. La primera fue contener a Estados Unidos y sus aliados en el sudeste asiático, y más allá, y luego desplazarlos de la región. Con los Estados Unidos empantanados en guerras sin sentido, como la de Irak en 2003, la penetración china no fue detectada durante mucho tiempo. Hoy China se siente tan fuerte que ya no necesita esconder su espionaje. Ahora alardea con sus globos espías en el cielo de las Américas. Hagamos un recorrido por toda esta estrategia, que elegantemente podríamos llamar benchmarking. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. En el 2005, China le declaró la guerra a la inteligencia estadounidense. El 11 configuró la historia del mundo y a lo interno de Estados Unidos hizo el contrario la obsesión de sus agencias de inteligencia y de su gobierno. Esta obsesión pasó de Washington a sus aliados a medida que los terroristas intentaban ataques cada vez más descabellados y atrevidos. Al desviar su atención al terrorismo, Estados Unidos sacrificó su atención sobre China, e incluso sobre alguna medida sobre Rusia. Un reportaje de Foreign Policy describe la actitud china, Hen An Wan Ho, que se traduce aproximadamente como ver el fuego arder desde la seguridad de la otra orilla, mientras tu enemigo se agota. La principal agencia de inteligencia civil china es el Ministerio de Seguridad del Estado, MSS por sus siglas en inglés, y según este reportaje, a principios de 2005, le declaró la guerra a la inteligencia estadounidense. Desde ese momento, sus principales recursos fueron dirigidos contra Washington, precisamente aprovechando su involucramiento en Irak y la configuración de casas de sus espías. Ya antes, durante la Segunda Guerra del Golfo, en 1991, China estuvo muy activa en vigilar lo que hacían Estados Unidos y sus aliados, algo que repetiría con mejores medios en 2003. En particular, China está muy interesada en replicar la estrategia de concentración de fuerzas, Shock and Awe en inglés, para poder usarla en Taiwán. China le está ganando la guerra de espionaje a Estados Unidos. Ahora bien, toda agencia de espías funciona con dos objetivos: espiar al enemigo e impedir que éste te espíe. En esto último, el MSS se anotó un éxito que indica que le está ganando la guerra de espionaje a Estados Unidos cuando desarticuló en 2010 una red de la estación de la CIA en Pekín. Esa delación fue el resultado de una brecha en el espionaje estadounidense que se saldó con la ejecución o el encarcelamiento de tal vez 20 informantes chinos de la agencia durante los siguientes 2 años. A uno de ellos le dispararon frente a sus colegas en la parte de atrás de un edificio gubernamental, un mensaje para cualquiera que intente espiar contra China para Estados Unidos. Desde ese momento, la capacidad de la CIA para recoger información de fuentes humanas en China fue seriamente degradada. El daño se compara con el que causaron los topos Aldrich Ames y Robert Hansen, exagentes de la CIA y del FBI, respectivamente, que pasaron secretos a Moscú por años. En contraposición, las capacidades chinas de inteligencia quedan demostradas cuando se consideran los medios que pudo haber empleado para desarticular la red de la CIA. Aunque obviamente la información es incompleta, se cree que China pudo haber hackeado las comunicaciones de la CIA con sus estaciones en el extranjero, que se suponen son súper seguras. Otra posibilidad es que haya usado un topo, muy probablemente Jerry Lee, encargado de asuntos chinos dentro de la agencia, que luego de abandonarla vendió secretos de inteligencia a Pekín. El único consuelo estadounidense es que logró atrapar a Lee, que fue sentenciado en 2019 a 19 años de cárcel por traición, pero no hay certeza sobre todo lo que Lee les vendió a sus amos chinos.
En febrero, China mandó globos a espiar bases militares en Estados Unidos. En febrero, las redes sociales al principio se inundaron con memes tontos sobre la presencia extraterrestre sobre Estados Unidos. Sin embargo, pronto se supo la verdad. China estaba espiando suelo estadounidense con globos y quería que todo el mundo lo supiera. Los globos tienen ventajas sobre los satélites, están más cerca de sus objetivos, se mueven siguiendo corrientes de aire, menos fáciles de predecir por la inteligencia y evaden el radar. Además, los globos pueden estacionarse sobre sus objetivos, algo que no pueden hacer los satélites. Por último, dispositivos de vigilancia montados en los globos pueden captar señales que los satélites no. En parte por ellos fueron usados, pero también está el hecho de que Pekín quería que se supiese que espiaba, y no solo a Estados Unidos, porque también hubo globos sobre América Latina ese mes. En parte por eso la inteligencia estadounidense concluyó que los globos son parte de un programa de vigilancia de instalaciones militares a lo largo del mundo. Antes de los vuelos de febrero, en años anteriores han sido detectados globos espía chinos en Sudamérica, el sudeste asiático, el lejano oriente y Europa. De ahí que el secretario de Estado, Antony Blinken, haya compartido información sobre los globos de febrero con, al menos, una docena de países, alegando que las defensas de Washington no eran el único objetivo del espionaje chino. Los globos de vigilancia chinos parten de varios puntos, uno de ellos las islas en la provincia de Hainan, en la costa del sur de China, y se usan, además de por las ventajas señaladas antes, para llenar la brecha que deja la falta de satélites espías del país. Esos globos proveen de datos atmosféricos y sobre los blancos en tierra a la Fuerza de Misiles China. Todo este programa de vigilancia parte de la premisa de que el Ejército de Liberación Popular debe alcanzar a sus rivales al mismo tiempo que desarrolla armas y estrategias que le permitan sobrepasarlos. De nuevo, como sucede con otros aspectos del espionaje chino, el uso de globos no era del todo secreto, ya que el periódico del ejército chino viene anunciándolo desde 2020 como parte de su consideración de que el espacio cercano es el nuevo campo de batalla de la guerra moderna. TikTok admite que espía reporteros. En el mundo de hoy, los espías como James Bond o Ethan Hunt son solo creíbles en las películas. En la actualidad, las personas y gobiernos son espiados desde los dispositivos electrónicos que se conectan a la red. Peor, algunas de esas personas y agencias son espiadas de buena gana cada vez que interactúan con aplicaciones de entretenimiento, dentro de ellas ninguna como TikTok, para recoger información. Y no es una teoría de la conspiración. La misma compañía detrás de la aplicación, ByteDance, lo reconoció en emails internos que se filtraron y en los que se cuenta que la aplicación se usó para tratar de identificar las fuentes de los periodistas que escriben sobre sus nexos con el gobierno chino. Específicamente, la aplicación usa las direcciones IP para seguir los movimientos de los periodistas, entre los que hay una del Financial Times, para ubicar su posición y así identificar los contactos con los que se reúnen. Esto en realidad no debería sorprender, porque China hace rato que usa cámaras de vigilancia, programas de reconocimiento facial y aplicaciones de dispositivos móviles para ubicar a su población. Toda esa tecnología se mejoró durante lo peor de la crisis de salud, bajo la excusa de identificar las zonas de transmisión para cerrarlas. El otro aspecto obvio que debe tomarse en cuenta es que ByteDance es una compañía china, ergo, es una compañía controlada por Pekín en una medida u otra. De ahí que los miembros de ByteDance, hoy despedidos, tuvieron acceso a la posición de los periodistas operando desde China, pero también desde Estados Unidos. Antes de aceptar la responsabilidad, ByteDance negó incluso que fuese posible seguir direcciones IP de los usuarios de la aplicación en suelo estadounidense, por lo que nunca habría espiado a periodistas o legisladores. Ahora se sabe que mintió y esto no nos conduce a las advertencias de congresistas en Washington. TikTok es como tener 80 millones de globos aéreos espiando en Estados Unidos, según republicanos. Ya la administración Trump había acusado a TikTok y a Huawei de espiar para China, una preocupación que pasó a la agenda de Biden. Como resultado, la matriz de la aplicación se pasó 3 años tratando de convencer a Washington de que el ser una compañía china no la convertía automáticamente en una herramienta más del espionaje de Pekín. Con la revelación sobre el espionaje a periodistas, esos esfuerzos son ahora más inútiles porque el Partido Republicano olió sangre en el agua y está usándolo contra Biden. El representante de ese partido por California, Darrell Issa, dijo que tener TikTok en nuestros teléfonos es como tener 80 millones de globos espías volando sobre Estados Unidos. Él se refiere no solo a la capacidad de geolocalización, que en realidad también tienen muchas otras aplicaciones, sino a la minería de datos de la aplicación, otro elemento común a las aplicaciones más usadas,
que la compañía transfiere directamente al Partido Comunista Chino. Por eso decíamos antes que hoy la gente es espiada por sí misma. Cada vez que prende el móvil, es solo que compañías como Meta usan esos datos para vendérselos a otras compañías, como Cambridge Analytica, que produce desinformación para influir en las elecciones, mientras que ByteDance no la vende, sino que se la entrega a un oponente estratégico. La postura republicana buscaba dotar a Biden con la capacidad para prohibir TikTok en Estados Unidos, algo que probablemente no hará en medio de la hostilidad actual con China, con lo que entonces la oposición tendrá cómo atacarlo de cara al 2024. Ingeniero californiano trató de robar información sobre cómo hacer partes de submarinos y aviones militares. Tal vez, por lo que te hemos contado, tengas la impresión de que Estados Unidos no está haciendo nada para enfrentar el espionaje chino. No obstante, eso sería inexacto. Washington creó en febrero una división en el Departamento de Justicia contra el espionaje tecnológico y la evasión de sanciones, que ya detectó sus primeros ataques chinos, rusos e iraníes. A mediados de mayo, la administración reveló la detención de 2 rusos acusados de enviar partes de avión a su país, sancionados luego de su invasión a Ucrania. Al mismo tiempo, se supo de la acusación contra un exingeniero de Apple de robarle tecnología de vehículos autónomos para vendérsela a su competidor chino. China también está detrás de otro caso revelado en esta ocasión que involucra a unos agentes suyos, acusados de intentar enviar materiales empleados en la fabricación de armas de destrucción masiva a Irán y tecnología militar a Rusia. Pero hay más sobre espionaje chino. Un ingeniero californiano está acusado de tratar de robar código fuente de maquinaria avanzada, usado para fabricar partes de aviones y submarinos militares, con la intención de vendérselo a varias firmas chinas. Toda esa división está configurada como un esfuerzo civil para responder al espionaje extranjero en territorio estadounidense. El que esta división esté configurada como un esfuerzo civil explica que se ubique en el Departamento de Justicia y no en el Pentágono. En su configuración interviene el FBI y fiscales, lo que además indica una de las dificultades que enfrenta Washington para contener la amenaza china, pero de ella te hablaremos en la próxima parte. En China hacen más fácil arrestar a extranjeros por espionaje. La vulnerabilidad estadounidense al espionaje chino se relaciona parcialmente con el hecho de que el país es una democracia. Incluso escándalos de vigilancia contra sus propios ciudadanos de la NSA, como el que reveló Edward Snowden, demuestran que los espías estadounidenses no tienen carta blanca, deben responder al Estado de Derecho y al escrutinio de la prensa. China, en cambio, tiene la ventaja de que es un régimen totalitario, por lo que sus espías no tienen ninguna restricción para operar. Pero además, Pekín tiene una capacidad incomparable para perseguir las actividades de espionaje en su contra, que además también sirve para aumentar la censura y aplastar la disidencia interna. A esas capacidades, ya que eran formidables, se sumó en abril una batería de enmiendas a la Ley de Espionaje de 2014, que incluyen la ampliación de las potestades de investigación, allanamiento y encarcelamiento, y la prohibición de entradas y salidas del país a individuos. La premisa de estas modificaciones a la ley de espionaje es que el Estado chino no tiene ningún límite para intervenir en cualquier cosa que considere vinculada a la seguridad nacional. Al mismo tiempo, hay un mayor énfasis en el ciberespionaje que se aprovecha para aumentar la censura, ya que ahora se prohíbe cualquier información relacionada con las vulnerabilidades de la Internet china. En el fondo, las modificaciones legales que entrarán en vigencia en julio buscan controlar a las entidades y ciudadanos extranjeros que trabajan en tecnología e investigación dentro del país, entre otros sectores. No se nos escapa que este reforzamiento de la ley de espionaje sucede precisamente luego de los incidentes de los globos espías sobre Estados Unidos, de manera que pueden interpretarse como un indicador de que el espionaje contra Occidente escalará, por lo que Pekín busca defenderse desde ya de la respuesta de esos países en su suelo. Sharon Shannon Yu, la química que robó $120 millones de tecnología de Coca-Cola. Como mencionamos en la introducción, los espías chinos no solo roban secretos militares, sino también, y más a menudo, secretos industriales de uso civil y comerciales. Con este tipo de espionaje, China ataca los símbolos de la cultura estadounidense, como el caso del robo contra la Coca-Cola que ejecutó Sharon Shannon Yu, un equivalente a la destrucción de las Torres Gemelas como símbolo del capitalismo. Bloomberg describe a Yu como una buena química, una mala colega y una ladrona. Yu llegó a Estados Unidos en 1990 con una beca. Primero ganó un título de maestría en la Universidad Estatal Kent en Ohio, y luego un doctorado en polímeros de la Pennsylvania's Lehigh University. Se hizo ciudadana en 1999. A sus 56 años trabajaba para la División de Investigación Global de Coca-Cola en 2017,
cuando una reestructuración de la compañía, agobiada por la competencia, le puso en la lista de despido junto a 1,200 empleados más. Pero antes de irse robaría la segunda fórmula más preciada de la compañía para tratar de vendérsela a China. Yu se robó la receta química que impide que la lata de Coca-Cola se dañe por el líquido que contiene. El trabajo de Yu era revisar el delgadísimo revestimiento plástico interno en las latas del refresco, que no contienen bisfenol A, un componente que puede causar diabetes o acelerar la pubertad. Ella era una de las únicas 2 personas con acceso a esa información dentro de la firma. Como sabes, un ingrediente de la Coca-Cola, y en general de todas las colas, es el ácido carbónico, que corroe el metal. De ahí, la necesidad del revestimiento que proveen firmas de pinturas y químicos socias de Coca-Cola. Ese revestimiento se adapta no solo al ácido carbónico, sino a cada componente de las diferentes bebidas, porque no puede reaccionar con ninguno de ellos. Por ello, el revestimiento deriva de una fórmula que debe ser ajustada constantemente. Esta receta es tan o más importante que la de la misma fórmula de la bebida, y paradójicamente no le pertenece a Coca-Cola, sino a las compañías químicas que le venden el revestimiento. Por eso, los archivos que robó Yu están valorados en $120 millones. Shannon subió la información de la fórmula química a Google Drive cuando la despidieron. Así pudo burlar la seguridad informática de Coca-Cola. Todo el plan estuvo a punto de funcionar, aunque no fue para nada sencillo robar la información en primer lugar. Después de frenéticos intentos tratando de descargar los archivos a una memoria USB, algo que impide la seguridad cibernética de Coca-Cola, casi en su último día de acceso a la compañía, Yu tuvo la idea de tomar fotos de los archivos y subirlos a Google Drive. Con la información guardada, Yu visitó China para obtener financiamiento de un programa conocido como 1000 Talentos, para poner en marcha su propia fábrica de revestimientos en la provincia de Wenhai. El plan contemplaba una sociedad inicial con Weihai Jinhong Group, un fabricante local de latas y botellas para bebidas. Sin embargo, la manipulación de los archivos activó las alarmas de Coca-Cola, que a su vez avisó al FBI, que se puso tras la pista de Yu hasta detenerla en el año 2019, cuando estaba lista para viajar a China con su pasaporte de esa nacionalidad. Al final, el FBI recuperó la información de los discos duros de Shannon y ella fue condenada a 14 años de cárcel en 2022 por un jurado federal en Tennessee. El programa 1000 Talentos chino tiene el objetivo de que ingenieros y científicos que estudian en el extranjero regresen a China a poner negocios. No solo con secretos industriales robados, China pretende desplazar a Estados Unidos como la primera economía y potencia militar del mundo, también con lo que sus estudiantes en el extranjero han aprendido en sus universidades. Para eso, en 2008 puso en marcha el programa llamado 1000 Talentos, que acabamos de nombrar, gracias al cual ha retornado a China el 80% de todos sus estudiantes en universidades extranjeras, sobre todo de doctorado. Hace 15 años ese porcentaje era de un magro 15%, algo con lo que el Partido Comunista Chino no estaba de acuerdo, lo que llevó a Xi a decir en 2013, hay que apoyar a la gente que vaya a estudiar afuera, pero aún más si cabe su retorno a China. Y lo logró con todo tipo de incentivos, desde sueldos astronómicos, pasando por puestos prominentes en universidades o el gobierno, y hasta parejas. Sí, como lo oyes, como el programa no se limita a los estudiantes jóvenes, sino que también incluye a académicos con décadas fuera, el Partido Comunista Chino se encarga de proveer con parejas jóvenes, sobre todo mujeres, a académicos maduros o ancianos, con tal de que se asienten en China de nuevo. Ahora bien, el plan, como vimos con Shannon y Yu, también funciona como un poderoso mecanismo de incentivos para que chinos que estudian y trabajan en el extranjero roben secretos industriales, con el propósito de que luego establezcan negocios en China. El Plan 1000 Talentos nos conecta con otras tácticas usadas por el espionaje de Pekín contra Estados Unidos. ¿Cómo China se roba información tecnológica de Estados Unidos? Pekín roba secretos a Estados Unidos de diversas formas. Lo sorprendente de ello es que varias de esas maneras se llevan a cabo a la vista de todos, como sucede con el espionaje que ejecutan estudiantes chinos en el sistema universitario de ese país. Estos estudiantes tienen acceso a laboratorios, patentes e investigación de punta que después algunos de ellos roban y transmiten a su país de origen. Otras formas de espionaje sí están ocultas y exigen de los operativos chinos habilidades como la estenografía, que consiste en esconder un archivo de datos en el código de otro archivo de datos. Esto fue exactamente lo que hizo Shen Xuanqing, un ciudadano estadounidense de origen chino, para robar información de General Electric sobre diseño y fabricación de turbinas a vapor y a gas, escondiendo la información en aburridas fotos digitales de vacaciones. Shen fue atrapado y condenado a 2 años en enero y muestra otra faceta del ataque contra Estados Unidos.
Zheng no era un espía de carrera, solo un estadounidense con raíces chinas, lo que lo puso en el radar de los espías chinos. Estos suelen operar dentro de las comunidades chinas en países occidentales de forma muy agresiva, con el objeto de controlar la actividad de los disidentes, pero además de reclutar espías para misiones muy específicas. No obstante, la forma reina por medio de la cual China roba secretos industriales estadounidenses es el ciberespionaje, que incluye los laboratorios académicos, para los que se emplean los estudiantes que mencionamos hace poco. El espionaje chino pone en alerta a Europa. Contrario a lo que se pueda creer, Estados Unidos no lleva a cabo espionaje industrial para beneficiar a su economía. En cambio, sí lo hace en asuntos militares y políticos, incluso contra sus aliados. Ahora bien, en este momento es la sofisticación del espionaje chino lo que preocupa a los europeos. Ya los estadounidenses comparan las capacidades de los operadores chinos con la inteligencia rusa, según el Financial Times, algo que Europa ha podido comprobar en carne propia. En 2021 ocurrió un ataque contra Microsoft, que afectó a 30.000 organizaciones globales, ataque del que Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido acusan a un grupo que trabaja para la inteligencia china. Sin embargo, es la creciente destreza de las actividades encubiertas chinas, llevadas a cabo por operativos de carne y hueso, lo que hace decir al jefe del MI5 británico, Ken McCollum, que ha ocurrido un cambio en el juego de la inteligencia. En esto concuerda Christopher Wray, director del FBI, que se refiere además a lo diferente que son las técnicas chinas de espionaje cuando se comparan con las rusas. Es un asunto de enfoque, que en el caso chino es mucho más amplio que el ruso, pues abarca un estudio general de la sociedad contra la que opera. Esto es lo que explica que la inteligencia china abarque desde la influencia política por medios tan sutiles, que en realidad no quebrantan las leyes de espionaje de los países afectados, como sucedió en Australia hace poco, hasta la obtención de secretos industriales y comerciales. Otra diferencia importante entre el espionaje ruso y el chino es la sutileza, un atributo chino que el incidente con los globos en febrero desdice solo aparentemente. ¿Cómo espiar a China? Pese a todo lo que te hemos contado, China no es invulnerable a ser espiada. No hay duda de que es un objetivo difícil, pero la tecnología puede ayudar. Un artículo de Foreign Affairs comienza explicando que, a diferencia de Rusia, completamente infiltrada por su inteligencia, China se muestra opaca a Estados Unidos por 3 razones. El desmantelamiento de la red en 2010, la concentración del poder en un cenáculo reducido del Partido Comunista Chino y el enfoque errado de los mismos Estados Unidos. Para entender mejor las intenciones chinas, Washington debe centrarse en analizar la inteligencia de fuente abierta, con lo último en tecnología, en lugar de centrarse en las fuentes tradicionales como informantes, documentos o señales. Lograr ese objetivo comienza con agregar más expertos en China a su comunidad de inteligencia. Después, Estados Unidos debe enfocarse en los procesos de transmisión de decisiones del Partido Comunista Chino, una monstruosidad de 97 millones de miembros, que tiene presencia en cada división administrativa, universidad y actividad del país. El análisis de la revista advierte que esto no le dará a la CIA una fotografía exacta de los planes estratégicos de Pekín. No obstante, sí la sacará de la oscuridad con respecto a China, en la que parece moverse hoy. Todas las compañías chinas tienen que espiar para Pekín cuando éste se los pida. No importa cuán grande es la empresa o cuán ricos son sus dueños, su verdadero amo es el Partido Comunista Chino. Por otra parte, las agencias chinas de espionaje no tienen ninguna restricción legal para operar en el país o en extranjero de encubiertos. En la acera de enfrente, al menos las compañías estadounidenses son independientes de su gobierno, uno que además no espía para beneficiarlas. A eso se suma que los espías de ese país están sometidos a las restricciones legales propias de una democracia, por lo que incluso, aunque cometen desviaciones, no actúan sin ningún control. Estas diferencias esenciales explican por qué Estados Unidos podría estar perdiendo la guerra silenciosa del espionaje con China. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo China espía a Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.